¿Ya, jóvenes? Ya, perfecto. Ahí los puedo... Mire, acá usted va a entrar como NetAcad, ¿ya? Voy a hacer un pequeño resumen chiquitito. Netacad.com, usted le hace clic, va a ver, ¿no es cierto?, este dashboard, y usted acá va a tener que ingresar, va a tener que loguearse con su cuenta de correo. Cuando le llegue un correo, a usted le van a pedir cierta cantidad de datos, usted tiene que llenarlos completamente, y luego de eso, usted va a aceptar el inicio de cuenta y le va a salir, ¿no es cierto?, algo parecido a esto. Ah, gracias, Laura. Perfecto. Ya. Ha tenido clase asincrónica en formación ciudadana. Ya. ¿Qué le parece, Laura, con respecto a las clases asincrónicas? Tengo el micrófono un poquito malo, por eso como que no hablo mucho. No, no se preocupe, no se preocupe. ¿Quiere que le sea sincera? Ya, déjame estar ahí nomás. Ya, perfecto. Déjame estar ahí nomás. Es que no Ya sé, a mí me diste, particularmente me gusta más que el está bien. profesor explique y Sí, que esté correcto. Es que presente para uno por hacer eso, las consultas y eso. esa es A la mí idea. particularmente. Sí, esa es la idea. O sea, de hecho, así como me ven a mí, yo soy así, trato de pasar las diapositivas y las explico. O sea, yo no las leo. Ya, yo soy bien profesional y creo que todos los docentes son profesionales para realizar estas clases y obviamente existe estos temas de clase asincrónica y sincrónica, ¿vale? Pero lo vamos a ir viendo en el camino cómo lo vamos tratando. Eh, Mi alumno, el que me estaba preguntando, Linda Estrella, no. Linda, consulta, usted es nueva, es que me pregunta si es la primera clase. No, no es la primera clase. Lo que pasa es que estoy explicándole ahí a un alumno que se matriculó ayer y estoy tratando de que pueda ambientarse un poquito, pero la idea es que No, pueda ver los videos. profe dice que es la primera clase de ella. ¿De Linda Estrella? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y tiene el micrófono malo, Linda? Ya, no importa. Disculpe, Ya, profe. ¿sí? El tema de la página Cisco, no sé qué pasó, que mi contraseña ya no funciona y estoy intentando como recuperarla y no me llega el correo. Ya, listo, ya. Ya, chicos, ya, vamos a tener que ir avanzando. Yo trato de ir avanzando con materia, ¿no es cierto? Trato de avanzar un poquito más rápido de lo normal. Mi ritmo es un poco acelerado, pero eh, vamos a ir, ¿no es cierto?, agarrando ese ritmo del profe como es. Ya, Alexis Aaron. Sí, Sí, Linda, correcto. Linda, me preguntó si subo las clases. Sí, correcto. Yo subo todas las clases y las grabo por Team y a su vez también las estoy dejando en un canal de YouTube para que usted las pueda ir viendo también si gusta en otra plataforma. Entonces, yo les voy a enviar por un correo masivo, el link del canal de YouTube. Ustedes ingresan, no tienen necesidad de estarse suscribiendo a mi canal porque no lo necesito, no, yo solamente esto es para ustedes, para que vean las clases. Y la idea es que, ¿no es cierto?, ustedes vayan viendo, los alumnos que van entrando recién, se matricularon hace poco, vayan viendo esas dos clases que pasamos, que no es tanto, pero sí ya pasamos el capítulo número 1 de NetAcad, ¿ya? Esto en NetAcad, a ustedes les va a llegar un correo, si me permiten, voy a tratar de solucionar los problemas. Ustedes son la sección 312, ¿sí? Acuérdense bien de eso. Y voy a agregar a los alumnos que no tienen NetAcad y que tienen problemas. Entonces, necesito que me den el nombre, por ejemplo, Rodrigo Andrés Vázquez Grandón. Sí, profe. Ya. Vamos a agregarlo a tiro a usted y necesito que me confirme si le llega un correo.
Ese es su correo, ¿no es cierto, don Rodrigo? Rodrigo Vázquez 17. Sí. Perfecto. Ya, ahí le debería llegar un correo. ¿Quién más? ¿Laura, parece? ¿Laura Sofía? Por favor, que me confirme. No, yo ya estoy ahí en Etaca. Perdón, es Linda. Linda Estrella. Linda, sí. Ya, chicos, mil disculpas, pero tengo que agregar a sus compañeros y compañeras. ¿Ya? Y Linda, a ver, Linda no la tengo por acá, a ver. ¿Cuál es su correo, Linda? Por favor, ¿me lo puede escribir? Gracias. Ya, ¿quién más tengo que agregar? ¿O tiene problemas? Yo, Alexis, tengo Pero, problemas. Alexi, ya, usted tiene problemas. Perfecto, veámoslo al tiro. Linda. ¿Y por qué me sale Linda que tiene problemas, Linda Menares? Este usuario ya existe. Acá está usted, Linda Estrella Menares Ramírez. Nunca ha entrado a la plataforma. A ver, veamos por qué. Le vamos a reenviar la invitación, ¿ya? Ahí se la reenvié. Y me dijo usted, Alexis, ¿no es cierto? Sí, no puedo recuperar la contraseña. Ya, veamos si podemos hacer algo, a ver. Alexis Aaron, ¿no es cierto? Sí. Listo, le va a llegar un correo. Ya, jóvenes, entonces, voy a hacer un pequeño, una pequeña actualización o resumen de la semana pasada. La semana pasada, jóvenes, nosotros revisamos el capítulo 1, que corresponde a NetaCAD. Dentro de ello, ¿no es cierto?, vimos a qué se refiere, por ejemplo, un puente sur o un puente norte, cuando se divide la placa madre en dos. Revisamos qué tipos de memoria existen, tipos de disco duro. Revisamos también los conectores jóvenes, conectores MOLEC y SATA. Y a su vez también visualizamos, ¿no es cierto?, qué es lo que es una torre, un PC de escritorio, un PC de sobremesa y un notebook, ¿ya? Dicho esto, cuando termina, yo les comenté a ustedes, vamos a terminar los capítulos y yo les voy a ir activando los exámenes, ¿sí? Entonces, yo les voy a activar ahora el examen, ¿ya? Para no ir perdiendo el tiempo, porque podría yo dejar activado el examen ahora y les digo, ya, chiquillos, ahora en la clase ustedes tienen que hacer el examen y luego se termina la clase. No, no soy así. Vamos a pasar materia, ¿ya? Y si nosotros llegamos antes de lo presupuestado, vamos a hacer resúmenes. Cosa que cuando tengan que hacer el examen, les va a ir bien, al 100%. Entonces, lo importante es que ustedes puedan hacer los cuestionarios del capítulo 1. Consulta, ¿alguien hizo los cuestionarios del capítulo 1 el fin de semana, en este caso? ¿No? Ya. No, entonces. Perfecto. Voy a activar el examen. El examen va a quedar habilitado. Ya, va a quedar habilitado hasta lunes, martes, acá. Hasta el día 31, o sea, próxima clase. ¿Sí? ¿Cuánto intento? Un solo intento. ¿Sí? Porque es un examen, no es una prueba. Y va a estar habilitado en español y en inglés. ¿Alguien más quiere que se lo habilite en otro idioma? ¿En italiano? ¿En francés? En francés, creo que por ahí estaba alguien, podría habilitarse en francés. ¿No? Mandarín. ¿Chino mandarín? ¿No? Ya. ¿Rumano? ¿Rumano? Ya. No, no, profe, no me deja cambiar la contraseña. No le deja cambiar la contraseña.
Lo que pasa es que puse una contraseña y la volví a colocar y ¿Ya? no me deja entrar. Y pedí la contraseña y no me la manda al correo. Sí, ese es el problema. Pero, por ejemplo, le llegó un correo ahora, ¿o no? Sí, el que me mandó usted sí me llegó. Pero Ya. no puedo acceder con el tema de la contraseña. Ah, pero ojo, don Rodrigo, revise su spam. Puede que estén llegando los correos a su bandeja de spam. ¿Revisó esa bandeja? Me No, pregunta mi profe, Rodrigo Vázquez. perdón, no sé qué alumno me estaba preguntando. Alexis, Alexi, yo revisé todo el correo y no. ya, veámoslo entonces, veámoslo después de clase, ¿te tinca? Ya, Para que perfecto. sigamos avanzando. Ya, perfecto. Ya, chicos, los que ya estén habilitados, don Rodrigo, ¿pudo ingresar a NetAcad? Me llegó el correo suyo. Ya, Estoy leyendo, dice bienvenido. Para acceder a su cuenta, haga clic en el botón que aparece a continuación, comenzar. ya, perfecto. Ingreso ahí, profe, ¿cierto? Sí, correcto, tiene que ingresar y revisar el capítulo. Mire, usted, Me pide una contraseña, profe, tengo que crear una. sí, tiene que crear una contraseña, ¿ya? Bueno, cuando ingrese, ya, ahí véalo usted cuando ingrese, si tiene problema me avisa, va a ingresar, ¿no es cierto?, esta parte que está acá. Toda esta parte que está acá, usted tiene introducción al curso, sería bueno que lo pueda visualizar, y tiene capítulo 1. Y el capítulo 1 lo terminamos la semana pasada. Vamos a ir dándolo capítulo por semana, ¿sí? Así de cuadradito estamos. Entonces yo me dedico a ver eso ahora. Usted se va a dedicar a ver el capítulo 2 para que no pierda el tiempo viendo el capítulo 1, cosa que usted lo puede ver el capítulo 1 en los videos que yo tengo, ¿ya? Ya. Entonces, porque si usted ve ahora, usted deja la clase y ve el capítulo 1, se va a perder también la clase del capítulo 2, entonces prefiero que vea el capítulo 2, que no es tanto la materia que va a cambiar mucho en contenido, y el capítulo 1 prefiero que lo vea después en los videos que están grabados. ¿Sí? Ya. Bueno, Ya. ya voy Los a exámenes. empezar. Sí, ojo, chicos, esto es para todos, para todos. Uy, Laura, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me coloca esa carita? No puedo ingresar. No, sí, pude ingresar, pero no hice el cuestionario. Ya, no importa, el cuestionario usted lo puede hacer en cualquier momento, ¿ya? Ah, se puede en cualquier momento. Sí, lo importante es Ok. que ustedes hagan el examen. Voy a volver a repetirlo. Jóvenes, el examen está habilitado, ¿ya? ¿Hasta cuándo, profesor, está habilitado el examen? Lo habilité hasta la próxima clase. ¿Qué quiere decir con eso? Que está habilitado hasta el día 31. Por ende, no espere hasta el último día para realizar el examen. ¿Sí? El examen hágalo de tal forma preguntándose usted mismo si aprendió o no. ¿Ya? Eso es importante. Si usted se saca mala nota en el examen, no se preocupe. Quiero que lo haga de tal forma que si usted tuvo mala nota o mal porcentaje en el examen del capítulo 1, yo más adelante se lo voy a volver a habilitar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para que quedemos bien concretos. El examen del capítulo 1 consta de 60 preguntas, más o menos, una hora y tanto, y es denso, tiene hartos capítulos. ¿Ya? Yo no sé si ha cambiado en cantidad de preguntas, pero es exactamente lo mismo que se vio en el capítulo 1. Dicho esto, usted cuando, ¿no es cierto?, próxima clase, vamos a ir viendo, ahí voy a ver, ¿no es cierto?, si ustedes hacen el examen por completo en clase o usted lo hace, ¿no es cierto?, fin de semana y terminamos el capítulo 2, que eso es lo que yo quiero. No quiero dejarlos solo con clase asincrónica y que usted, ¿no es cierto?, lea el capítulo. ¿Ya? Vamos a iniciar el capítulo 2. ¿Cómo se inicia? Acuérdense bien, elijan siempre la misma imagen para que no tengan problemas. ¿Ya? Entonces, comenzamos con el capítulo 2. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, parte de un armado de equipo computacional, ¿sí? O PC Computer. ¿Ya? El Profe, armado, cuénteme. disculpe, lo que pasa es que no me quedó muy bien eso del examen. ¿El examen en sí va a ser con acumulación de puntos, algo así?
Ya. ¿O solo para medirnos nosotros? Bien, no, Raúl, bien, buena pregunta. A ver, los exámenes de NetaCAD normalmente yo los tomo en la última nota, en la cuarta nota. ¿Qué quiere decir con esto? Llegamos a la última nota, que es la cuarta nota, y en la cuarta nota yo tomo como concepto todos los exámenes del capítulo, ¿sí? Tomo como concepto todos los exámenes del capítulo. Tomo las participaciones en clase. Y luego de eso, ya, en base a cómo estén ustedes en la escala, más que de nota, sino el concepto de que ustedes tuvieron una buena curva, ¿no es cierto? Se realiza una evaluación ponderada en todas las unidades, ¿ya? En base a todos los capítulos, o se pondera, ¿no es cierto?, ciertos tipos de puntos que yo tenga acá formulados. Eso es principalmente. ¿Ya, maestro? Así que Ya, gracias, profe. los exámenes se hacen. No los deje para otro día. Los exámenes se hacen. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, en base, ¿no es cierto?, a los diferentes tipos de armados computacionales, ya aquí vamos a ir viendo y hay que ir separando. Tenemos el mundo de hardware y tenemos el mundo de software. El mundo de hardware comprende todos los componentes o periféricos que nosotros vamos a ir formando esta gran CPU, esta gran GPU, ¿sí? CPU, central de procesamiento unitario, y GPU, ¿no es cierto?, a nivel de gráficos, ¿ya? Entonces, es una central a nivel de procesamiento gráfico. Y para eso necesita diferentes tipos de componentes. Componentes como la RAM, componentes como discos duros, almacenamiento y periféricos, ¿no es cierto?, ya sea tarjetas de video para darle un mayor rendimiento, una fuente de poder, ¿no es cierto?, que pueda abarcar la potencia que usted, el consumo de energía, ¿no es cierto?, que usted va a requerir en ciertos factores. Dicho esto, ¿no es cierto?, existen estos diferentes tipos de videos en la cual los videos están en inglés, pero ustedes acá pueden colocar el caption y les va mostrando, ¿no es cierto?, los subtítulos, entre comillas, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan ver estos videos, ya puedan revisarlos. No son malos estos videos, son bastante buenos. Explican, ¿no es cierto?, cómo se va formando un computador, las medidas de seguridad, el ambiente de trabajo que ustedes requieren para poder trabajar, ¿no es cierto?, y armar un equipo computacional. Bueno, existen imágenes y estos videos, ¿no es cierto?, están en base, estos monitores, de hecho, ya no se utilizan, ¿no es cierto?, monitores CRT. Tenemos, ¿no es cierto?, un extintor siempre en todas las salas de servidores o en los sites o en las organizaciones donde exista mucho tema de a nivel computacional, parque computacional, un parque de servidores, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, deben y requieren por obligación, según la norma, requieren, ¿no es cierto?, de estos elementos que son para disminuir la pérdida de los equipos. También acá tenemos una fuente de poder. Ya esta fuente de poder obviamente se nota, ¿no es cierto?, que tiene el conector de 20-24 pines, lo vimos en la clase capítulo 1, ¿no es cierto? Tiene conectores SATA, no creo que tenga conectores MOLEC, y podemos ir visualizando, ¿no es cierto?, que existe un sello de seguridad, existe acá diferentes tipos de mediciones, ¿no es cierto?, que pueden tener los extintores. Consulta, jóvenes, amigos míos, señoritas, ¿cuáles son los extintores electrónicos? Lo sé. Bien. ¿Cómo se llama usted? Raúl Catalán. Perfecto, Raúl Catalán. ¿Y usted me podría decir el tipo C en qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que contiene? No, el tipo C, ¿qué es lo que es? Porque tenemos el tipo A, tenemos el tipo B, Sí. C El tipo C es para las cosas eléctricas. Perfecto. Cuando ocurre en un enchufe, se sirve para los enchufes, para los cables, para eso Perfecto. cuando... Sí,
Ya. Perfecto. Pero el tipo C tiene una combustión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Sí. hace el tipo C? Porque podemos decir que, claro, tenemos el tipo A, ¿no es cierto?, que permite ser todo lo que correspondiente, por ejemplo, a materiales sólidos, ¿no es cierto? Tenemos el K, que pertenece a cocina con respecto a aceites más duros. Tenemos los líquidos inflamables, que corresponde a la letra B, y así sucesivamente. Siempre tener, ¿no es cierto?, a nivel de concepto, que el tipo C va a influir, ¿no es cierto?, en la disminución del oxígeno. O sea, el tipo C lo que hace, ¿no es cierto?, es que en esta sala de servidores, en este site, cuando llegue a generarse un incendio, por ejemplo, ya disminuya el oxígeno hasta controlarlo. De tal forma que, ¿qué es lo que pasaría si usted se queda encerrado en la sala de servidores? ¿Con el extintor encendido? Sí, correcto, cuando se encienda el extintor. ¿No va a poder respirar? Correcto, perfecto, no va a poder respirar. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a poder respirar? Porque el extintor está eliminando el oxígeno. Correcto. Entonces le quita, ¿no es cierto?, parte del punto triángulo al actuar principalmente, ¿no es cierto?, con esta química, interrumpiendo que quite, ¿no es cierto?, parte del oxígeno. ¿Por qué? Porque es un polvo químico seco y corresponde a una triclase, ¿ya? Entonces, por eso es importante que usted comprenda, más que decir la clase C, que todos sabemos que es clase eléctrico, o ya saben, ¿no es cierto?, que es el tipo C que se va a aplicar en las salas de servidores, que lo que hace es quitar el oxígeno, ¿sí? En pocas palabras, eso es lo que hace, o para disminuir, ¿no es cierto?, este amago de fuego. Instalación de una fuente de alimentación, ya exactamente lo mismo. Para instalar una fuente de alimentación, ¿no es cierto?, acá yo veo que el especialista tiene, aplicando las medidas de seguridad, tiene la pulsera antiestática. Esto, lo que ven acá ustedes blanco, es una carpeta antiestática. Acá no es necesario tener un destornillador especializado, ¿no es cierto?, para sacar una tapa tan simple de una torre o de un computador de escritorio, pero sí tener o aplicar las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, para la instalación de esta. Esta es una fuente de poder, ¿no es cierto?, que tiene conectores SATA. Acá va mostrando, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de pines que existen y dónde los va a ir a instalar. Normalmente siempre tiene una capacidad o una forma de colocar la fuente de poder. No puede colocar esta fuente de poder con el ventilador, ¿no es cierto?, hacia su mano derecha, ya que no estaría siendo cuadrada en esta y chocaría, ¿no es cierto?, acá con el conector, si usted se da cuenta. Entonces, siempre y a modo general, siempre va a existir una forma de cómo ingresar las fuentes de poder. Consulta, las fuentes de poder, capítulo número 1. Que me digan 3 fuentes de poder, tipos de fuente de poder, rápido. ATX, Ya, perfecto. ¿Cuál más? AT, Ya, perfecto. Otra. La última, acuérdese que era como la modular. La más carita, la que va en los servidores. Me olvidó. Ya, pues vamos. EPS. Bien, bien. Una décima para el que me respondió las 2 primeras y una décima para usted, señorita. Ah, qué bien. ¿Ya? Perfecto. Entonces, jóvenes, las décimas, todos van a tener décimas, todos tienen que ir aprovechando estas instancias que el profesor les va preguntando, ¿no es cierto? Y ustedes van respondiendo y se les va recordando un poquito, van ahí aclarando un poco la memoria. Lo importante es que cuando termine la clase, ustedes me digan, profesor, me llamo Jonathan Fletcher, soy el alumno de la sección 312, me gané una décima por responder esto. ¿Ya? Para Profe, que una consulta. Yo le avisé por correo privado sobre el punto que tuve la clase pasada, por si ya está acaso. anotado ya usted ya, pues. Ah, ya, perfecto. Última pregunta.
Cuando armé mi computador en tema del gabinete, ahí me decían que antes de tocar todo el resto, siempre pasara las manos en la tapa del gabinete. ¿Eso es verdad? Ah, mira, no se me guardó, pero lo tengo listo. Tengo las décimas de ustedes, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo es la pregunta que me estaba haciendo? Disculpe. Que me decían que para desviar la estática me pasara las manos por la tapa del gabinete. O sea, usted puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando usted tenga que trabajar en un computador, y eso lo van a ir viendo, y si obviamente este tema de la pandemia nos permite, ya yo voy a solicitar al tiro laboratorios para que ustedes puedan ir viendo el equipamiento físico real, tangible, y digo tangible para que usted, ¿no es cierto?, pueda tocar la placa madre. La idea es que usted desenchufe el equipo, el computador, y apriete el botón de power. Eso significa que usted va a generar una descarga estática. ¿Sí? Una vez que usted haga eso, apriete el botoncito, todo atado, ¿ya? Lo que usted dice, yo no lo he visto, ¿ya? Lo importante es que usted se coloque, ¿no es cierto?, la pulsera antiestática y la conecte al factor forma de la torre de su escritorio o del notebook, en este caso, ya a una parte donde haga contacto. O sea, no sirve para nada si usted se coloca la pulsera antiestática y coloca con los dientes, ¿no es cierto?, con el gancho que tiene la pulsera antiestática, colocarlo en una parte donde hay una pintura, y esta pintura usted no la ha pelado un poquito. O sea, usted tiene que pelarlo un poquito para que tenga, ¿no es cierto?, la definición de contacto. De eso se trata, ¿ya? Lo que hizo usted no lo tengo claro, tendría que revisarlo, y creo que como lo hizo usted, debería ser, ¿sí? Existen diferentes tipos de gabinetes de computadora, ¿no es cierto? Lo nombraba en el capítulo 1, que eran por tipos de modelo, según la fuente de poder, por tamaño, por ventilación, por alimentación. Tenemos los gamers, ¿no es cierto? Ya hoy en día no tenemos solamente un disipador, ¿ya? Existen, ¿no es cierto?, ventilación a nivel de líquidos, y llámese líquido porque no es agua, sino que es principalmente un líquido especializado, ¿no es cierto?, que va recirculando por todo el camino, y esto va pasando por el procesador, se calienta, ¿no es cierto?, este líquido, y luego, ¿no es cierto?, hace que vaya disipando la temperatura, y va pasando y circulando, ¿no es cierto?, por diferentes tipos de turbinas, y así vamos circulando y vamos cambiando, ¿no es cierto?, la ventilación o el estado de la temperatura de los equipos, ¿ya? A la hora de elegir, y siempre me han preguntado, ¿cuál es el factor más importante a la hora de elegir cuando usted va a armar un computador? Para mí la fuente de poder. ¿Ya? ¿Qué más? Para mí CPU. lo más importante es sí, el procesador. Perfecto, me gustó. Otro comentario más. La Procesador placa y el cooler. Ya. Ya. Yo voy a hablar yo personalmente. ¿Qué es lo que me voy a fijar antes de comprarme un gabinete? Más que tenga colores y que se vea bonito, ¿no es cierto? Me voy a fijar, primero que todo, entre la placa madre y el procesador. ¿Por qué? Porque no saco nada con comprarme la torre o el gabinete gamer si está especializado para diferentes tipos de placa madre o procesadores. En este caso, está especializado para los procesadores que utilizan placas madre que son del tipo AMD, los Ryzen, por ejemplo. O especializado, ¿no es cierto?, viceversa, en procesadores Intel. Entonces, de ahí viene el concepto, ¿ya? El concepto de no confundirnos, de no confundir tanto el tipo de gabinete, ¿ya?, con el espacio de una fuente de poder, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que visualizar a nivel de concepto, revisando, ¿no es cierto?, primero placa madre, procesador y fuente de poder. Lo otro se va dando de la mano, ¿no es cierto?, porque si usted quiere colocar una tarjeta de video, ya el concepto de gabinete va a estar diseñado, ¿no es cierto?, y va a saber que
si va esa fuente de poder, ¿no es cierto? O va esa placa madre con ese procesador, ya va a tener, ¿no es cierto?, a distinguir la tarjeta de video. Eso es totalmente viable y obviamente todo lo que dicen ustedes está bien, pero tienen que fijarse, ¿no es cierto?, a priori de los periféricos que ustedes van a ir montando. Existen diferentes tipos de fuentes de alimentación. Si ustedes se dan cuenta, miren, esto es exactamente lo mismo que vimos en el capítulo 1. Existen 3 tipos de voltaje, que son 3,3 volt. Esto es pregunta de prueba. Les digo al tiro, pregunta de prueba. 5 volt y 12 volt. ¿Qué significa CA y qué significa CC? Corriente alterna y continua. Ya, bien. ¿Y cuál es la fórmula o cómo se llama para obtener voltaje, obtener corriente y obtener amperaje o consumo eléctrico? Ley de Ohm. La fórmula de la ley de Ohm. Perfecto, anótense con una décima al tiro, ¿ya? Bien. Entonces, para sacar la ley de Ohm, ¿ya? Más adelante la van a ver y necesito que la vayan ya estudiando, anótenla ahí en el cuaderno. La ley de Ohm se distingue de la siguiente forma. Se distingue de... Esto no tiene como para escribir pizarra acá, ¿no? No tiene, ¿ven? ¿O estoy mal? Cuénteme. La ley de Ohm, si no me equivoco, es voltaje, resistencia, intensidad, ¿cierto? Voltaje, resistencia e intensidad. Resistencia, ¿no es cierto?, es la oposición al paso de los electrones. Corriente o consumo eléctrico, ¿no es cierto?, es el flujo de los electrones, y voltaje es la diferencia de potencial que existe entre un punto A y un punto B. Eso me lo sé de memoria porque llevo años enseñándolo, pero lo más importante y lo que yo les voy a dar es esto. Y se los voy a dar, jóvenes, en acá, en el team. Esto es lo que me gusta. ¿Ya? Para que lo tengan clarito cada vez que yo les pregunte y cómo se van a sacar. Jóvenes, no se compliquen, yo les voy a ir enseñando cómo van a ir obteniendo estas fórmulas, ¿ya? Pero fijo, sí o sí en la primera prueba les digo al tiro que va a entrar el ejercicio de la ley de Ohm correspondiente a por qué tienen que aprender esto, porque obviamente tienen que saber diferenciar, ¿no es cierto?, y trabajar con el tester para ver si existe voltaje o no, ¿ya? A nivel de skill, a nivel de habilidades. Aquí existen diferentes tipos de prácticas de laboratorio, jóvenes. Esta práctica de laboratorio las van a ver en todos los capítulos. En el capítulo 1 no se vio la práctica de laboratorio porque obviamente ustedes estaban recién aprendiendo estos tipos de conceptos. Y si se dan cuenta, esto es casi lo mismo o prácticamente algo parecido al capítulo 1, pero no tenía práctica. Esta práctica de laboratorio consiste en lo siguiente. Dice lo siguiente: instalación de la fuente de alimentación. Y ahí sí. Ahí silencié a un alumno. Ojo, recordar silenciar su micrófono. ¿Ya? Listo. Instalación de la fuente de alimentación. ¿Ya? En esta práctica dice, ¿no es cierto?, que, y de laboratorio principalmente, se va a instalar una fuente de alimentación en un gabinete de computadora. Entonces, ¿por qué les comento este laboratorio? Normalmente todos los laboratorios jóvenes son a nivel de hardware. ¿Qué quiere decir con esto? No todos ustedes tienen, ¿no es cierto?, el factor de tener los kits de herramientas, de tener un gabinete a disposición suya, de poder desarmarlo, tornillos para la fuente de alimentación y obviamente la fuente de alimentación como tal, ¿ya? Pero sí necesito, ¿no es cierto?, que ya vayan conociendo, ¿no es cierto?, estos tipos de laboratorio. Ahí sí. Vamos a sacar el laboratorio. Y cuando tengamos los primeros laboratorios, yo les voy a ir, ¿no es cierto?, mostrando, les voy a ir solicitando algunas consultas muy básicas, muy técnicas, para que puedan ir visualizando, ¿no es cierto?, estos tipos de instalación que vamos a ir realizando. Demostración en video, importante, puedan verlo, van a orientar, ¿no es cierto?, acá la CPU en el slot. Rápido, ¿cuánto tipo de slot en los procesadores o los sockets puedo tener? Son 2, acuérdense bien. LGA y PGA. Ya, PGA y LGA. LGA, perfecto. Una décima. Anótese, Vicente, con una décima. Bien. No quiero que me responda usted. ¿Cuál es la diferencia del PGA con el LGA?
Vicente, respóndame usted. Perdón. La posición de los pines del procesador, o sea, no recuerdo exactamente cuál es cuál, pero sé que uno tiene En los... inglés, Ujú. el PGA significa pin array. O sea, el procesador va a tener los pines. Eso, sí. Que Y el uno tiene, LGA, los pines los tiene el socket, no el el procesador. socket. Correcto. Y el procesador es como planito, como al contacto. ¿Sí? Sí. Esa es la diferencia de los diferentes tipos de socket, tanto en el procesador, ya, que es LGA y PGA. Acuérdense bien de eso. Lo voy a colocar acá. LGA y PGA. ¿Sí? Ya. Profe, Los que una estén un poco... consulta. Cuénteme, don Matías. Sabe que me quedó una duda con lo de LGA y PGA, es que yo tengo entendido que el socket de AMD se llama AM4, pero este socket es, como usted bien menciona, PGA. ¿Por qué ellos no lo mencionan simplemente como PGA y lo mencionan como AM4? Disculpa, no te entendí mucho la pregunta. ¿Cuál es la diferencia con los sockets PGA y LGA? O sea, sí, entendí la diferencia. Es que también están los sockets de AMD, ¿cierto? Que son AM4, ¿cierto? Sí, o sea, sí, es que existen diferentes tipos de sockets. Por ejemplo, socket 385, 479, 475 y así sucesivamente. Pero hay dos tipos, y estos son tipos de, ¿cómo le podemos llamar? Tipos de sockets de fabricación de encapsulado. Ah, ya. Entonces, estos tipos, por ejemplo, usted antiguamente podía encontrar el encapsulado PGA y LGA. El PGA, el Pina Gray, que se llama Pina Gray, es el que siempre fabricaban y el más sencillo. Y obviamente después salió, ¿no es cierto?, LGA. Pues usted sabe que entre las compañías de repente cambia una sola cosita y puede cambiar. No, pues yo no tengo pines porque los tiene el socket de mis placas madres. ¿Te das cuenta? Entonces, principalmente se traduce en que las placas madres, en base a estos procesadores, estos tipos de fabricantes, o eran más económicas o no. ¿Sí? El socket PGA, que es el pin array, era el más sencillo de fabricar que el LGA. Ahora, ¿qué tipo de socket de placa? Yo me podría haber preguntado a usted qué tipo de socket de placa es más económico comprar, o en ese sentido, cuáles son las ventajas o desventajas. No sé si puedo abarcar la pregunta, pero ¿qué es lo que compraría usted de un socket, por ejemplo, de un socket PGA? Las ventajas se caracterizan porque tiene los pines de contacto y obviamente no va a tener, eh, como las placas madre de los LGA tienen para afianzar el procesador. Y esto, obviamente, una ventaja lo hace más resistente. Porque usted puede, no sé, se le echa a perder parte de la placa madre, es más fácil conseguir una placa madre PGA que una placa madre LGA. Ahora, eso, y lo vuelvo a explicar, eso consiste principalmente en el tipo de fabricante que usted vaya a montar el procesador en el socket. ¿Sí? Ahora, cuando usted me preguntaba, ¿no es cierto?, las placas madres para la M4, no, eso es, ¿no es cierto?, para la M4 CPU. Sí, esa era mi consulta, que la M4, el AMD son PGA, ¿cierto? Sí, Entendí. Muchas gracias, profesor. vale. Y ojo, acuérdense que los procesadores tienen una distinción, no tienen un número, normalmente siempre tienen un triángulo. Entonces, cuando ustedes vean el procesador en la punta con un triángulo, eso corresponde al número 1, el inicio, la punta, ¿no es cierto?, de identificación, cómo tiene que ir. Bueno, cuando usted va a montar un procesador es porque usted está seguro, ¿no es cierto?, de que ese procesador va en esa placa madre y consiste en ese socket. Entonces ahí, ojo, ahí tiene que tener cuidado. Y obviamente usted no va a conectar el procesador directamente al socket de procesador, ¿no es cierto? ¿O sí? Usted cuando coloca el procesador en el socket, luego viene el disipador, ¿no es cierto?
Pero No, no, perfecto. ¿Y qué es lo que viene? la pasta La disipadora. pasta térmica, la pasta disipadora. Eso es correcto, ¿no es cierto? Usted tiene que colocar la pasta disipadora. No puede no colocar una pasta disipadora porque se lo doy por firmado que a la semana usted va a tener quemado el procesador. Por eso, cada una vez al año usted tiene que hacerle un mantenimiento. Cambiar esa pasta de disipación térmica, ¿ya? Y poder agregar otra pasta que cumpla la función de disipar térmicamente o aislar, que en realidad disipa. Eso es lo importante. Profe, Cuénteme. hay una pregunta personal. ¿Cuál es la mejor pasta térmica que recomienda usted? ¿Cuál es la mejor pasta térmica? Sí. Que no Eh, sea la metal líquido. ¿Ya? ¿Qué marca más recomienda? Bueno, principalmente existen diferentes tipos de pasta, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, usted lo que tiene que tener a considerar es, la pasta térmica va a ser utilizada para una CPU o va a ser utilizada para una GPU. ¿Y de cuánto va a enfriar? Entonces, por ejemplo, normalmente usted siempre va a comprar, no va a comprar más de 30 gramos, ¿ya? Este tipo de pasta tienen un cierto tipo de componente. Y obviamente este tipo de componente está en base a la disipación que va a tener con el, con el calor o con la temperatura que va a generar el procesador. Existen diferentes tipos de pastas térmicas. Ahora yo no sabría decirte cuál es la mejor o no por su componente físico, pero sí tienes que tener claridad de que esa pasta térmica es para una CPU o es para una GPU. ¿Sí? Acuérdate que... ¿Cómo se diferencian entre las dos? Disculpa, no entendí tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Y por qué no puede ser solamente un tipo de pasta? Ya, perfecto. Lo que pasa que aquí tienes que tener un poco de cuidado porque tú estás trabajando con diferentes tipos de disipación térmica a nivel de temperatura, ¿ya? Y esto se basa, ¿no es cierto?, en, creo que ustedes, quiero que me corrijan, hay pastas que tienen solamente óxido de zinc. Y el óxido de zinc, obviamente, lo que hace, parte de tener nitruro de aluminio o óxido de zinc o nitruro de boro, ciertos tipos de componentes hacen que no cumpla la función de disipar la temperatura al trabajo que requieren utilizar. Normalmente, ¿usted qué es lo que hace? No coloca el disipador, ¿no es cierto?, en frío y lo deja, ¿no es cierto?, apoyado en el chip de video o en el procesador, sino que usted le agrega, ¿qué es lo que le agrega? Un ventilador, ¿no es cierto? Y ese ventilador, ¿no es cierto?, lo que hace es extraer el aire caliente que se está generando y saca el aire contaminado, ¿no es cierto?, hacia el exterior. Entonces, lo importante, y más que ver la conductividad térmica que usted pueda obtener de esa disipación térmica, que de hecho, ojo, hay un coeficiente en la cual usted puede calcular esa... Alguien tiene el micrófono encendido, no sé quién. Y ahí lo silencia todo. Ya, ahora sí, jóvenes. Entonces, estaba explicando, ¿no es cierto?, que más que el coeficiente de temperatura que pueda, o conductividad térmica que pueda tener esa aislación térmica, usted tiene que fijarse que cumpla la función, o es para CPU o es para GPU. Normalmente puede cumplir para las dos la misma función, ¿ya? O viceversa, ¿no es cierto?, ver qué pasta le va a servir a usted. Lo importante, más que su contenido, porque sí, obviamente usted va a comprar una pasta térmica y esa pasta térmica existen diferentes tipos de calidades, tanto para, y van por marca, de hecho, si quiere comprar por una, no sé, una Cooler Master, o la quiere ir a comprar, por ejemplo, por marca Corsair o Arctic, y así sucesivamente, lo importante es que cumpla la función de generar esa disipación. ¿Sí? No sé si le respondo a la pregunta, a ese nivel de conductividad térmica. Eso es lo que usted necesita, conductividad térmica. No, yo creo que ya entendí.
Pero, ¿cuál me recomienda usted? Pero marca, tipo, componente, Marca. marca. Sí. ¿Cuál utiliza el INACAP, te podría decir? ¿Ya? Ya, el INACAP utiliza unas que están en una jeringa y no están en pote. Y tú me dices, pero chuta, profe, ¿pero por qué no en pote? Si es lo mismo, es que lo que pasa, ahí viene la técnica. Todos nosotros pescamos la pasta y no sabemos cuánto echarle, pues le echamos y llenamos, ¿no es cierto? El procesador o el mismo disipador. Entonces después usted cuando va a colocar el disipador, se le sale toda la pasta para afuera, por los lados, ¿no es cierto? Ya. Lo importante es saber cuánta cantidad le va a echar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Hay un dibujito. Y ese dibujito, ¿cómo se hace? Tiene que hacerlo de esta forma, ¿eh? Déjame ver si puedo abrir el Paint. Es algo súper básico, pero es algo que me gustaría que puedan tratar de... A ver. Sí. Ya, mire. Hagamos que este es el procesador que está acá abajo. ¿Sí? Este es el procesador. Y usted va a echar así la pasta térmica. Usted cuando coloque la pasta térmica con la jeringa, que es mucho más fácil, porque va por gramo. Si eso es lo que pasa. Porque si usted toma un pote de pasta térmica, usted no va a saber cómo echar o cómo colocar, ¿no es cierto?, toda la pasta en el procesador o en el disipador. En este caso, le aconsejo que lo trabaje en el disipador y no en el procesador. ¿Ya? Entonces, lo importante es que coloque la pasta de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando vaya a colocar el disipador en el procesador, este perfil que está acá, ya se va a empezar a disipar para los lados. Y la idea es que llegue hasta acá la pasta. ¿Ve? Y ahí usted cumple la función y no le va a quedar, ¿no es cierto?, todo desparramado por los lados la pasta que usted está echando. Eso es lo importante. Esta técnica, utilícela y si la ve en YouTube, le va a servir bastante, ¿no es cierto?, para poder agregar más pasta. Usted aquí, ¿y cuánto para arriba, ¿no es cierto? Ya eso, al fino, al callo, pero no son más de 2 milímetros, ¿no es cierto?, que usted tiene que echar de pasta. ¿Ya? Vamos a colocar acá 2 milímetros. Oye, buenas preguntas, estas no me las hacían hace rato, por si acaso. No sé si quieren pillarme o no, pero buenas preguntas. No. Es importante, ojo, es importante eso. Y entonces, ¿qué va a comprar? ¿Qué pasta térmica va a comprar? ¿En tubo o en jeringa? En jeringa, pues, compren jeringa porque obviamente se le va a hacer mucho más fácil. Ya, alineación, ¿no es cierto?, de la placa madre, hoy en día ya está todo por defecto, o sea, ya no tiene que ir punteando, ¿no es cierto?, partes de, o yampeando, como le llamaban anteriormente, los slots de la placa madre para que puedan funcionar de tal forma que se genere el Power on Self and Test, que es el POS que le llamamos nosotros, es el POS, y pueda completar, vamos a ver si sale algo acá, a ver. Bueno, no sé si se puede visualizar, pero no mucho, pero vamos a colocar stop y por acá siempre existen, ¿no es cierto?, un par de jumpers. Ojo, ¿estos qué conectores son? ¿Se alcanzan a ver ahí o no? Son conectores SATA. ¿No? Perfecto, conectores SATA. A ver, déjenme ver, chicos, si puedo. Sí, ahí se ve mejor, ¿no? ¿Qué chip es ese que está aquí? Esta es una placa antigua. ¿Qué chip este? Chip de video, ¿no es cierto? Normalmente siempre está por acá el chip de video. Esta es una placa muy antigua. De hecho, aquí, por lo que veo, tiene una AGP. Y estos los que están acá son PCI, pero estos PCI son ARM de los pines, deben ser unos 20 pines. Placas muy, muy antiguas. De hecho, tiene una fuente de poder con conectores mole. Y de 20 pines. Bueno, vamos a ver. Correcto, tiene la pulsera si se dan cuenta. ¿Ya? Medidas de seguridad. Y colocando, ¿no es cierto?, acá un par de memoria. ¿Por qué
¿por qué siempre van dos memorias y no una sola? Para hacer el dual channel, profe. El dual channel, perfecto, para ir pareadas, ¿no es cierto? Tienen que estar pareadas. Normalmente, y siempre es aconsejable que si usted va a colocar 16 GB en RAM, coloque 8 y 8. ¿Sí? No coloque, no sé, voy a imaginar, no coloque acá 4 GB en RAM y acá usted va a colocar 12 GB en RAM. No haga eso. Siempre trate de equilibrar las cargas. A estos niveles se equilibra. Cuando ustedes trabajen con server, de hecho yo les mostré, parece, en la clase pasada les mostré que hay supercomputadores que tienen, en vez de tener 4, 32 GB en RAM, ya existen equipos clusterizados, obviamente, que tienen 2 teras en RAM, tienen 80 teras en almacenamiento de datos y así sucesivamente. Y eso ya se trabaja a un nivel de seguridad extrema. Digo extrema porque obviamente los equipos, su costo es muy alto y el costo de solucionar ese problema es tremendamente alto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a trabajar con un servidor, principalmente. Cuénteme. ¿Qué desventaja o daño podría causar tenerlas no pareadas, la RAM? Ya, obviamente, usted sabe que las memorias RAM capítulo 1 trabajan a qué niveles. Voy a colocar, a ver, controlar, suprimir. ¿A qué nivel estamos trabajando? Frecuencia, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos al rendimiento y nos vamos a memoria, si ustedes se dan cuenta, yo tengo memorias de velocidades de 2133 MHz. Lo importante de que estén pareadas las memorias y trabajen en estos dual channel o doble canal, trabajen a la misma paridad y no exista dependencia una con la otra. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, actualmente yo tengo 8 GB en RAM, ¿sí? Y tengo ranura usada, tengo una sola de 4. ¿Qué quiere decir con esto? Que, de hecho, si ustedes se dan cuenta, miren, tengo la ranura 3 con 8 GB en RAM. Pucha, perdón, me voy a volver a posicionar acá. Y me dice que está trabajando a las 2133 MHz. ¿Y qué es lo que es? Es una DDR, es una SODIMM DDR4. ¿Sí? ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, voy a ir a PC Factory o a Casa Royal, donde sea. ¿Y qué memoria voy a tener que comprar? Voy a pedir una memoria 8 GB en RAM, ¿no es cierto? De la misma frecuencia, ¿cierto? Correcto, de la misma frecuencia, ¿ya? O entonces, el socket es una DDR4, ¿sí? Factor de forma es SODIMM y velocidad tiene que ser una de 2133 MHz. Y con eso usted cumple la función de agregar exactamente la misma memoria. Consulta, mismo socket DDR4, capacidad, la misma capacidad, factor de forma SODIMM, pero la frecuencia es mayor. ¿La puedo colocar en el PC? Sí. Sí, pero no tendría el mismo rendimiento. Bien, ¿por qué? Baja Sí se la puede. frecuencia la mayor a la frecuencia de la menor. Perfecto, tiene una décima. La mayor se tiene que alinear a la memoria menor, a la frecuencia menor. Y esto, a su vez, usted va a perder, porque va a decir, chuta, compré una memoria de 4000 MHz, pero nunca voy a ocupar 2000 MHz, siempre me van a quedar afuera. Ya, ahora viceversa. El otro concepto, la memoria de menor capacidad, o sea, perdón, de menos velocidad, va a tratar siempre de exigirse al máximo para estar alineada, ¿no es cierto? Entonces, aquí pueden haber dos formas factor. La memoria de menor velocidad tiende a quemarse, porque siempre va a querer estar a un nivel un poquito más alto. Porque la otra memoria, que es de mayor velocidad, el esfuerzo va a ser un esfuerzo mínimo, pero la de menor valor va a ser un esfuerzo mayor. Entonces ahí, ojo, tiene que tener cuidado con eso, ¿ya? Acá yo puedo ver que estoy trabajando al 78% de mi equipo. ¿Qué quiere decir con eso? A este equipo
le hace falta una limpieza. A este equipo le hace falta que yo agregue una memoria más. Y tengo, si ustedes se dan cuenta, miren, ahí las tengo. Ranura 1, 2, 3 y 4. Le puedo agregar otra memoria más. Entonces, ¿y qué disco tiene? Un disco de Solid State Disk, SSD. Y miren, no está ocupando nada, absolutamente nada. Y en CPU estoy ocupando un 30%, que es súper poco en la actividad. El Wi-Fi, obviamente yo voy a estar ocupando un poco más. Y en GPU, la nada misma. O sea, no debería estar utilizando unidad de procesamiento gráfico. Y bueno, aquí tengo la tarjeta de video que no la estoy ocupando. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la actividad de esta GPU es la nada misma. Pero si yo, por ejemplo, levantara un juego, no sé, díganme ustedes, un juego que pese... ¿Cuánto? Tarkov. Ya, me pillaste, no sé qué es lo que es eso. No sé qué será, pero bueno, ya, bueno, entonces ese juego, si yo lo levanto, ¿no es cierto? Debería empezar a utilizar acá mi tarjeta de video externa, ¿sí? Acá yo tengo mi tarjeta de video interna, que es una Intel, ¿no es cierto? Y acá tenemos una Nvidia, una GeForce. ¿Ven? Por eso es importante ir viendo estos recursos. Ahora, si yo quiero ver a fondo, pincho en memoria, abro el monitor de recursos y me voy a memoria. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué significa PID? Dice identificador de proceso. Sí, pero el PID es el Process ID, son los procesos identificatorios. Y esos procesos me dice, perfecto, el team me está utilizando, ¿no es cierto?, el Process ID 27140. Entonces, si yo quiero eliminar este proceso, voy a cerrar 700 megas de una. ¿Ven? Se dan cuenta que cuando uno va analizando esto, me dice que acá solamente el team está porcionando casi un giga, porque estos son 692 megas, 478 megas, sumo, me da un giga, solamente en team. ¿Se dan cuenta? No, y de hecho, miren, team. Por ende, un equipo que tenga, analizando esto, un equipo que tenga 2 GB en RAM, no sé si le vaya a levantar el team, le digo al tiro. Un equipo que tenga 2 GB en RAM. Por eso es importante que por defecto usted tenga que trabajar mínimo tenga el equipo unos 4 GB en RAM. Ya, bueno, aquí estamos analizando, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de procesos que existen en los diferentes tipos de memoria con unas velocidades totalmente diferentes, a niveles de diferentes tipos de base. Acá tenemos una placa madre que normalmente tiene 4 ranuras o 4 canales, ¿no es cierto?, para colocar las memorias RAM. Acá tenemos, ¿no es cierto?, conexión de la fuente de poder, 24 pines. Acá tenemos disipador. Por ende, esto, lo que yo estoy viendo acá, es una placa madre, ¿no es cierto? PGA o LGA. Está tapado el socket de la placa, no se puede apreciar. No, sí se puede apreciar, pues acuérdese, mire, esto es distinguible. LGA. ¿Cuánto? LGA. Anótese con una décima, señorita. Bien, no sé si, ¿por qué me dijo LGA? Quiero que me No diga. tiene los pines. Perfecto. No, o sea, más que los tenga, mira, esto que está acá, lo que yo estoy apuntando aquí, es notorio para que sea LGA. ¿Por qué? Porque tiene que quedar afianzado el procesador. Por ende, el procesador, ¿no es cierto? Esto acá es donde el socket tiene los pines, pero no el procesador. Ojo con eso, ¿ya? Y normalmente esta placa madre es de una arquitectura de 64 bits o 32 bits. Uy. Fácil, po. Vamos, 32 bits o 64 bits. 64, profe. Perfecto. ¿Y por qué 64? Fácil, se puede distinguir, ¿no es cierto?, Por los channels de la RAM. por los channels de la RAM, ¿no es cierto?, por las layers que tienen acá a los lados, que son las capas. Mire, acá
ya la tarjeta de sonido, acá estamos viendo, ¿no es cierto?, el puerto USB 3.1 o 3.0, estamos viendo, ¿no es cierto?, que utiliza 24 pines, estamos trabajando con tarjetas, ¿no es cierto?, PCI Express, ranuras dobles, para poder conectar, ¿no es cierto?, y integrar 2 tarjetas de video y sumar en 2 channels. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ustedes van a ir diferenciando los diferentes tipos de arquitectura. Miren, una diferencia muy notoria, ojo, usted me hablaba de un socket AM4, se da cuenta que normalmente es utilizado por PGA, aquí estamos utilizando PGA y aquí estamos utilizando tanto sockets de Intel y AMD. Socket Intel 775 LGA, 1155 LGA y así sucesivamente. Luego de eso tenemos los sockets AMD y tenemos AM3, AM3 Plus, ahora salió el AM4 y así sucesivamente y es PGA. ¿Ya? ¿En qué se distinguen? Principalmente en tipo de arquitectura, en velocidad y transmisiones de datos, en el bus de datos son totalmente parecidos. No podría decirle si una es más rápido que la otra o no, porque eso usted lo va revisando, ¿no es cierto?, en la calidad del procesador que usted vaya a comprar o que vaya a adquirir en este sentido. Lo importante es cuando se le habla en una evaluación, cuál es la diferencia que los que distribuye o que diferencia, ¿no es cierto?, tanto a un PGA como un LGA. Y ahí, ¿no es cierto?, usted debería enfocarse que o tanto el socket como el procesador tienen los pines o no. ¿Ya? Secciones de la RAM. Vamos a visualizar, ¿no es cierto?, nuevamente una RAM. Esta es una RAM. Esta RAM acá, por lo que se está viendo y visualizando, tiene un disipador. Sí. ¿Las RAM tienen disipadores? Sí, correcto. Sí. Las RAM también se calientan, ¿ya? Y hay que disipar esa temperatura que se genera, ¿no es cierto?, a nivel de procesamiento. Y acá, ¿no es cierto?, por lo que se puede distinguir, tienen disipadores. Y estos disipadores son aluminio. El aluminio es un conductor muy importante para disipar el calor. Ojo con eso, ¿ya? Prácticas de laboratorio, exactamente lo mismo. Acá esta práctica de laboratorio es instalación de la placa madre en base a una CPU, placa madre, la pasta térmica. Esto lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Igual exactamente lo mismo como lo dije anteriormente, ¿no es cierto? Laboratorio, y la idea es que podamos poder realizarlo sin forma alguna. Tenemos la demostración también, por ejemplo, en un disco, ya la posición de los discos duros, cómo insertar un disco duro, ¿no es cierto? Hard drive disks, ¿no es cierto? Un HDD, y cómo vamos a asegurar, ¿no es cierto?, el case del HDD. ¿Ya? También se puede visualizar, ¿no es cierto?, una unidad óptica. Hoy en día los equipos, ¿no es cierto?, por temas de espacio ya no se está agregando, ¿no es cierto?, unidad óptica, sino que las unidades ópticas son externas. Usted las puede visualizar con un cable externo. Hoy en día se utiliza, ¿no es cierto?, las unidades de almacenamiento masiva, los USB, y ya estamos trabajando ahora a niveles cloud, ¿sí? Selección de los discos duros. Tenemos un disco HDD. ¿Qué conector es ese? Vamos rápido. ¿Qué conector es ese? SATA. SATA, profe. SATA, perfecto. Perfecto. ¿Y qué es lo que esto que está acá al lado? Hacia la fuente de poder, la corriente. No. Aquí tenemos, perdón, el grande es la fuente de poder. Y acá... ¿No será el acceso que hace que pueda unir varias tarjetas HDD, no? No. Que había un... O sea, no, ahí me voy a alargar mucho. No. Ya, jóvenes. Antiguamente, estos discos duros ya venían con unas configuraciones. Ya sea el disco quedaba como primario o secundario, como esclavo, o sí, ¿no es cierto?, como esclavo primario o secundario. Hoy en día esto a niveles de controladores te los toma por defecto. O sea, si tú puedes agregar o tienes 4 conectores SATA en tu placa madre y tú necesitas colocar 4 discos duros, lo puedes hacer. Y eso te va a ir generando, ¿no es cierto?, qué disco duro va a ser primario
o secundario. Y a su vez, ¿no es cierto? Tú vas a ir visualizando unidades lógicas y unidades primarias, cuando les vayas agregando, ¿no es cierto?, el formato que requieren. Existen diferentes tipos de discos duros, ¿sí? Este disco duro es de 2,5, de 3,5, 8,5, 9,5. ¿Qué disco duro es este? 3,5, profe. Perfecto, 3,5 pulgadas, ¿no es cierto? Porque el factor forma. Los discos que son de 2,5 normalmente son para notebook, ¿ya? O equipo liviano que puedan ser transportables. Bueno, las unidades ópticas, ¿no es cierto? Ya lo visualizamos y, ¿no es cierto? Podemos acá revisar en calidad o tipo de unidades ópticas a qué corresponde, ¿ya? Si son Blu-ray, si son en disco CD o regrabables. Bueno, importante. La posición del disco duro, si ustedes se dan cuenta, ya siempre posición del gabinete cuando está en posición normal, ya el disco duro, la placa tiene que estar, ¿no es cierto?, apuntando hacia abajo, dada la condición de los orificios de los tornillos. Principalmente por eso, nada más que eso. Profe, me han preguntado, ¿el disco duro puede estar de otra forma? Sí, sí puede estar de otra forma, pero acuérdese que el disco duro, HDD, es un disco duro mecánico. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el fabricante? El fabricante recomienda que su posición sea de esta forma, ¿ya? Obviamente, acá está siendo mirado de un punto de vista que el gabinete está acostado, ¿no es cierto?, en la carpeta antiestática, y aquí se está agregando hace poco, ¿no es cierto?, el disco duro, pero luego de esto usted va a tomar este equipo y lo va a enderezar, ¿no es cierto?, y lo va a dejar de tal forma que el disco duro, la parte de la placa madre, quedó mirando hacia abajo, ¿sí? Profe, pero ¿es por la ventilación? ¿Cómo? ¿La Disculpa. posición es por la ventilación? Mira, la verdad que no sabría decirte si es por ventilación, si es por... lo que sí sé y lo que dice el fabricante, que es por un movimiento mecánico en la cual va a hacer menos esfuerzo al tratar de trabajar, ¿no es cierto?, en los sistemas. De hecho, o puede agregarlo de esa forma o puede dejarlo acostado, ¿no es cierto?, como en clúster que están los sites, en las salas de servidores. Pero yo tengo entendido que usted, si quiere agregar acá un tipo de ventilación a estos discos duros, antiguamente, usted acá arriba le agregaba, ¿no es cierto?, un disipador con dos ventiladores, y con eso usted podía generar una ventilación mayor, ¿no es cierto?, al disco duro. Pero no te podría decir si esta posición, ¿no es cierto?, es por una ventilación que ya tenga, ¿no es cierto?, en estos espacios, o es porque tenga que ir de esa forma. Yo tengo entendido que es como para alejarlo de los demás componentes del computador. Sí, sí, también, sí, también. Lo importante, jóvenes, lo importante es que esto tiene una posición, o sea, usted aquí no tiene que estar inventando cómo va a agregar el disco duro. La posición está definida, y está definida ¿por qué? Por los orificios, ¿ya? Eso es importante, o sea, está definida dentro de una posición en el equipo, y así tiene que ir, ¿no es cierto?, ya que usted no la va a agregar en otra parte, por los movimientos mecánicos. Lo otro, trate de ocupar los tornillos, ¿no es cierto?, que correspondan. Normalmente usted cuando compra compra un disco duro, ¿no es cierto?, si no vienen los tornillos, debería tener, ¿no es cierto?, tornillos que son especializados para afianzar, ¿no es cierto?, el disco duro. Ya, eso es importante. No esté agregando discos duros que no tornillos a un disco duro que no correspondan. Ya, eso es importante. Instalación de la unidad óptica, ¿se da cuenta? Como dicen por ahí en TikTok, una niña que hace panes, así debe quedar,
¿Ves? Así debe quedar, de esta forma. Lo importante es que usted se vaya manejando, ¿no es cierto?, correspondiente a los diferentes tipos de conexiones. Jóvenes, ¿qué hora es? ¿A qué hora terminamos la clase? Porque creo que me avisó algo. Y no quiero que se vayan. A las 7:50. Ah, Tampoco perdón. lo quiero dejar ir. Descargar lista de asistencia. Perfecto, ahí descargué la lista de asistencia. Y, oye, chicos, hoy día estuvieron, pero atentos ahí, tienen que preguntarme nomás, moléstenme, si para eso estoy. Mire, háganme todas las preguntas, ninguna pregunta joven, y se lo digo de verdad, ninguna pregunta es tonta, ¿ya? Son tontos los que no me preguntan. Así que tiene que sacarme el jugo, pregúnteme, y llegamos al 2146, vamos a colocar acá la pestañita, vamos a cerrar, y no queda nada. Quedaría solamente parte del resumen y quedarían estos 3 capítulos. Chicos, si ustedes quieren, pueden hacer el examen, porque lo habilité desde hoy en adelante, habilité el examen del capítulo 1. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, observaciones, reclamo al frente? Profe, me confundí. ¿Es el cuestionario y el examen? ¿O solo el examen y solo el cuestionario? No, pues tiene que hacerme las dos cosas. Ah, ya. El Pero hasta el 21 es el cuestionario. No, pues mire, ojo, usted tiene el cuestionario. El cuestionario usted puede hacer, si quiere, puede empezar a hacerlos todos, de todos los exámenes. Ah, ya. Los cuestionarios están habilitados. Usted puede hacer el cuestionario las veces que usted quiera, ¿ya? Eso no hay problema. Y son 10 preguntas, chiquititos, no es tanto. Pero el examen, los exámenes yo los voy habilitando a medida que nosotros vamos pasando los capítulos. Ya me quedó claro. ¿Cuánto plazo era, doctor? O sea, profesor? Dime, tengo un grado de magíster, pero no soy doctor. Cuéntame. Hasta el 31 No, disculpe, es el digamos. examen. Sí. Gracias. Otra duda, consulta. ¿Alguna observación, chiquillo? ¿Reclamo? ¿Un reclamo? ¿No? Chucha, ahí anda una mosca, güey. Ah, yo tengo una consulta. ¿Tiene un reclamo? ¿Tiene un reclamo? No. Ya.